distribución espacial. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos de los orbitales D que están acá graficados, dibujados a la izquierda, tienen sus lóbulos distribuidos principalmente sobre uno o dos de los ejes principales. ¿Por qué? Porque para el estudio, ustedes vieron ya en química general, para el estudio de los orbitales en las teorías, en cualquier teoría o en cualquier cuestión estructural de la química, se utiliza el sistema más importante y más fácil de usar, que es el de los tres ejes coordenados, mutuamente perpendiculares entre sí. X, Y o Y y Z. X y Z. Entonces, ese es el sistema de referencia de ejes que se utiliza. Cuando los orbitales D se ubican adecuadamente en ese sistema de ejes, resulta que los dos orbitales de la izquierda tienen, por ejemplo, el denominado dz cuadrado tiene dos lóbulos dirigidos sobre el eje Z, o sobre el eje Z, y bueno, y tiene también un lóbulo adicional que es una especie de rosca, o toroide se llama. De todos modos, globalmente, su densidad electrónica está sobre el eje Z, fundamentalmente. Y el que está debajo, que es el de x cuadrado menos y cuadrado, es decir, acá no nos es simplemente para identificarlo, nada más no nos interesa por qué es esa la etiqueta. Ese orbital tiene sus cuatro lóbulos sobre los ejes X e Y. Quiere decir que este conjunto de dos orbitales tiene distribución sobre los ejes. A ese conjunto de orbitales, principalmente cuando está en el complejo, se lo denomina E sub G. O sea, cuando estos dos orbitales pasen a formar parte del complejo, se va a denominar E sub G. Es decir, la denominación E sub G es de este conjunto de dos en el complejo. Mientras que los otros tres orbitales que completan el conjunto de 5 orbitales D tienen 4 lóbulos, o sea, son muy parecidos, son muy similares entre sí, son idénticos, pero están distribuidos sobre, de manera que están entre los ejes. Entonces se encuentran, por ejemplo, el D y Z, están ubicados entre los ejes Y y Z. El DZX está ubicado entre los ejes Z y X, y el DXY está ubicado entre los ejes X e Y. Entonces, estos están entre los ejes, no sobre los ejes. Este conjunto, cuando se forma el complejo, se denomina T2G. La denominación G y T2G son de estos orbitales, pero en el complejo. Entonces, de eso se avivaron quienes desarrollaron esta teoría. Y los orbitales D tienen orientaciones especiales que se pueden dividir en dos grupos, en dos subgrupos. ¿Y eso en función de qué? En función de que esa orientación especial es la que muestra, manifiesta frente a los ligandos, porque los ligandos, no nos olvidemos, se van a ubicar alrededor del átomo central, en contacto, sin compartir electrones, pero con una atracción neta global. Cuando se forma el complejo, esa atracción neta global va a mantener todos esos componentes unidos, pero a su vez se va a estar manifestando la fuerza de repulsión. Entonces,
Los ligandos, decíamos que en este modelo que consideramos, podemos decir, bueno, se van acercando desde zonas muy alejadas hacia quedar en contacto con la especie central, que tiene estos 5 conjuntos de orbitales D, el conjunto de 5 orbitales D. Entonces, como veíamos, nosotros veíamos, vamos a volver para atrás, disculpen un segundito, más rápido así que estar ubicándola. Veíamos acá, por ejemplo, ¿ven? Los ejes del octaedro son ejes mutuamente perpendiculares. Entonces, se puede hacer coincidir los ejes principales, acá se ve también, los 3 ejes principales del octaedro se los puede hacer coincidir con los ejes X y Z. Por eso, esa es una de las causas por las cuales el octaedro es el más estudiado, no solo por la frecuencia con la que aparecen los complejos octaédricos, sino también por el hecho justamente de que sus ejes principales coinciden con este sistema de ejes, y entonces estos puntitos verdes que se ven acá son nada más ni nada menos que 6 puntitos verdes, uno de cada lado de cada eje, y representan a los ligandos. Estos puntitos verdes que están acá representan a los ligandos. Por lo tanto, como los orbitales D tienen 2 posibles o 2 diferentes orientaciones espaciales y los ligandos se acercan sobre los ejes, es importante esa diferencia de si los ligandos están sobre los ejes o no. Esa es una de las cuestiones claves de la teoría de campo cristalino, a la que apunta o la que utiliza la teoría, o de la que se vale la teoría de campo cristalino. La posición relativa de los ligandos respecto de los orbitales D. Entonces, acá aparecen los ligandos dibujados con un mayor tamaño. Dicho de otra manera, nosotros tomamos el sistema X y Z y consideramos a partir del centro 6 puntos equidistantes, o sea, todos a la misma distancia del centro, sobre los ejes, uno a cada lado de cada eje, tenemos posiciones octaédricas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los ligandos se acercan sobre los ejes X y Z y tienen su mayor efecto sobre los orbitales de Z cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado. X cuadrado menos Y cuadrado y de Z cuadrado. Es el grupo denominado eje en el complejo. ¿Por qué? Porque estos dos tienen su mayor densidad de electrones, o tienen su zona de alta probabilidad sobre dichos ejes. Mientras que los otros 3 orbitales tienen su mayor densidad hacia la mitad del espacio, o sea, entre los ejes, y experimentan menor repulsión electrostática con los ligandos que se acercan. De eso, digamos, se avivaron, un poco entre comillas, se dieron cuenta, se percataron los desarrolladores originales de esta teoría. Estamos allá casi, ya estamos por los 90 años y monedas de la primera versión de la teoría de campo cristalino. En 1929, en 2029, 2030, cumple esta teoría. Entonces eso establece una diferencia. Acá vemos Profe, también sí. ¿Puede volver un segundito nomás a la filmina anterior? Sí. Listo, profe, gracias. Muy bien. Acá, bueno, hay un dibujo también de los orbitales E sub G.
sin el toroide del dz cuadrado, donde se ve más claramente todavía cómo los lóbulos de estos dos orbitales apuntan directamente hacia los ligandos y por lo tanto tienen una mayor fuerza de repulsión. En el ion no complejo, los 5 orbitales de son de igual energía. Se dice que están degenerados o que presentan degeneración. Eso lo habíamos visto en química general. Podemos representar con rayitas o con cuadraditos o con circulitos a los orbitales. Es una representación simplemente en relación a un eje vertical de energía. La acción de los ligandos divide los orbitales D, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando se acercan los ligandos, la interacción es diferente. Unos interaccionan más fuertemente y otros menos en cuanto a repulsión. Y por lo tanto, la energía aumenta, como dijimos, por la repulsión, pero de distinta manera. Entonces, considerando solo esa fuerza de repulsión, la posición en el eje de energía vertical de esos ligandos, de esos orbitales, debe aumentar. Su energía aumenta, pero aumenta más para los dos orbitales más expuestos y que más interaccionan con los ligandos. Y entonces eso implica una separación, una separación que es típica de esta teoría, se denomina división del campo cristalino, se dividen en dos subgrupos en este caso, y se establece entonces una diferencia de energía que se denomina energía de división del campo cristalino. Se representa con la letra griega delta mayúscula, en este caso sub O, que se refiere a geometría octaédrica. Entonces, lo que vemos acá es que la energía de los orbitales de D se eleva al formarse un complejo octaédrico, pero los orbitales de x cuadrado menos y cuadrado y de z cuadrado quedan en un nivel superior a los otros tres. Bien.